Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, hoy tenemos que hablar muy seriamente de un tema que está incendiando la sección de comentarios de mis últimos vídeos y que tiene a todo el fandom de Kan-Yaman en un estado de alerta máxima. Sé que muchos de ustedes están confundidos, ansiosos e incluso un poco molestos por la cantidad de información contradictoria que circula por ahí. Me han llegado cientos de preguntas sobre Kan-Yaman y Sarah Bluma. Me preguntan insistentemente si se han comprometido, si es verdad que ya no están juntos, o si todo esto es una cortina de humo. La desesperación por saber la verdad es palpable, y créanme, los entiendo perfectamente, porque lamentablemente en YouTube y en muchas otras plataformas sociales hay una epidemia de noticias falsas. Hay demasiados canales y cuentas que con tal de ganar unas cuantas visualizaciones, son capaces de inventar historias de fantasía sin ninguna base real, jugando con las emociones de los seguidores más leales. Vamos a ir directo al grano con lo que más me han repetido, esa supuesta propuesta de matrimonio en Dubái. Muchos de ustedes me han escrito diciendo que leyeron o escucharon que Kan-Yaman aprovechó su viaje a los Emiratos Árabes para pedirle matrimonio a Sarah Bluma y que ya están planeando la boda. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a analizarlo con la lupa de la verdad. La realidad es que Kan-Yaman sí viajó a Dubái, y de hecho, sigue disfrutando de su estancia allí, pero no fue un viaje romántico de pareja. Como ya les había informado y como hemos podido confirmar con pruebas visuales, Kan se fue acompañado de su círculo más íntimo, su primo, la esposa de este y sus amigos cercanos. Vimos fotos y vídeos donde el actor se veía relajado, divirtiéndose muchísimo, disfrutando de la vida y de la compañía de su familia, incluso estaban los hijos de su primo. Fue un viaje de desconexión y alegría, sí, pero Sarah Bluma no figuraba en ninguna de esas estampas familiares. Aquí es donde entra la lógica y la investigación que siempre hacemos en este canal. Mientras muchos aseguraban que Sarah estaba escondida en Dubái esperando el anillo, la realidad nos mostraba otra cosa totalmente distinta. Sarah Bluma jamás se encontró con Kan en Dubái. No hubo cena romántica a la luz de las velas ni petición de mano frente al Burj Khalifa. Sarah, por su parte, continuó con su vida y su agenda profesional, compartiendo constantemente en sus redes sociales sus trabajos como DJ, momentos tiernos con su hijo y salidas con sus propios amigos. Es más, ella misma publicó contenido de una sesión de fotos desde una ubicación que geográficamente hacía imposible que estuviera en el mismo lugar que el actor turco. Las pruebas están ahí, estaban en puntos diferentes del mapa. Pero hay algo más profundo que debemos analizar, algo que va más allá de la ubicación física y que tiene que ver con los sentimientos. Sarah publicó una frase muy reveladora, una de esas citas que no se ponen por casualidad. Decía algo así como que una persona no solo debe estar en los momentos felices, sino que debe permanecer a tu lado también en los momentos tristes y difíciles. Como ya les comenté en un vídeo anterior, esa indirecta tenía un destinatario muy claro: Kan-Yaman. Esto nos lleva a pensar que la ruptura no fue tan amigable como nos gustaría creer. Muchos describen a Sarah como una mujer moderna, de mente abierta, alguien que se adapta a cualquier situación, y eso se notaba en la química que tenían al principio. Se veían bien juntos, había una conexión que traspasaba las pantallas. Sin embargo, de la noche a la mañana, esa relación se apagó en silencio. Es curioso, porque a pesar de todo, ambos siguen siguiéndose en Instagram y dándose me gusta en sus publicaciones. Esto confunde a muchos, pero la declaración definitiva vino del propio Kan-Yaman. Cuando en una reciente entrevista para una revista afirmó contundentemente: "Ahora estoy buscando el amor verdadero", el mensaje fue ensordecedor. En ese preciso instante, cualquiera con un poco de intuición entendió que su historia con Sarah Bluma era cosa del pasado. Aunque algunos intenten justificarlo diciendo que se separaron por la imagen de Sandokan, o que había un contrato de por medio que finalizó, la realidad parece ser más simple y dolorosa: se acabó. En mi opinión,
Y basándome en todo lo que hemos visto, esta relación ha llegado a un punto de no retorno. Puede que Sara aún tenga sentimientos, que suba historias con canciones melancólicas o frases con doble sentido, pero desde el lado de Can, la página parece haber pasado. Y ahora, hablemos de ese otro gran rumor, el embarazo. Mucha gente justificaba la ausencia de Sara en las fotos diciendo que estaba escondiendo un embarazo y que por eso Can le pediría matrimonio. Amigos, basta con mirar sus redes sociales. Sara Bluma es una mujer a la que le gusta mostrarse, le gusta la moda y su imagen. Sus fotos recientes desmienten categóricamente cualquier embarazo, su figura sigue igual que siempre. No hay bebé en camino, ni hay anillo de compromiso. Si Can le hubiera pedido matrimonio, con lo expresiva que es Sara, ya habríamos visto la foto del anillo hasta en la sopa. Ella no es de las que ocultan esos triunfos personales, al contrario, le habría encantado demostrarle al mundo, y especialmente a los fans que la criticaron, que ella era la elegida. Pero no lo hizo, porque simplemente no sucedió. Ni siquiera la madre de Can estaba en Dubái, y todos sabemos que en un evento tan importante como una pedida de mano en la cultura turca, la familia es fundamental. Entonces, ¿por qué no borran las fotos juntos? Esta es la pregunta del millón. Creo que aquí entramos en el terreno del orgullo y la estrategia. Probablemente, se están dando un tiempo o simplemente han decidido mantener las apariencias. Recordemos que Can Yaman defendió esta relación con uñas y dientes al principio, enfrentándose incluso a sus propios fans. Admitir ahora que todo terminó, y borrar las fotos, sería como darles la razón a todos aquellos que dijeron que no durarían. Sería aceptar una derrota pública. Quizás prefieren dejar las fotos ahí para no alimentar más a los haters, o tal vez, en el fondo, están evaluando si hay alguna posibilidad de rescate, aunque lo dudo mucho. Están esperando a que las aguas se calmen para decidir qué hacer con su vida pública. En conclusión, la realidad es cruda pero innegable. Can Yaman estuvo solo en Dubái, divirtiéndose con amigos y familiares. Sara Bluma estaba en otro lugar, trabajando y lanzando indirectas sobre la lealtad. No hubo compromiso, no hay embarazo, y, aunque las fotos sigan en Instagram, las acciones y las palabras de Can dicen que está soltero y buscando un amor real. Las fotos de Can en los clubes nocturnos de Estambul, solo con sus amigos, confirman que Sara ya no es su compañera de aventuras. Espero que este análisis les haya aclarado el panorama. Aquí nos gusta decir la verdad, aunque a veces sea menos de película que las mentiras que otros inventan. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.